¿Qué pasaría si el mayor error de tu vida fuera creer que eres una persona sólida? No una metáfora. No una idea filosófica bonita para parecer profundo a las 3 de la mañana. Una equivocación literal. Biológica. Física. Una ilusión tan integrada en tu mente que nunca te detuviste a cuestionarla porque toda tu percepción depende de ella. Ahora imagina algo peor. Imagina que la muerte no viene a destruirte. Imagina que solo viene a interrumpir una forma. Porque eso cambiaría todo. Cambiaría la manera en que miras tu cuerpo. Cambiaría la manera en que entiendes tus recuerdos. Cambiaría incluso la forma en que interpretas esa voz silenciosa dentro de tu cabeza que insiste en llamarse yo. Tal vez nunca fuiste algo fijo. Tal vez fuiste un patrón. Un arreglo temporal de materia intentando mantenerse unido el tiempo suficiente para desarrollar memoria, miedo, apego y conciencia. Como un remolino en el agua que parece estable hasta que observas que cada partícula que lo compone está cambiando constantemente. Y aún así, el remolino sigue ahí. Eso eres tú. O al menos eso cree una parte incómoda de la física, de la neurociencia y de la filosofía moderna. Porque el universo no parece conservar identidades. Conserva transformaciones. Tus átomos ya existían antes de que nacieras. El oxígeno que entra en tus pulmones ahora mismo probablemente atravesó árboles antiguos, incendios, océanos y cuerpos humanos desaparecidos hace siglos. Cada célula de tu cuerpo participa en un intercambio continuo con el entorno. Estás perdiendo y absorbiendo materia todo el tiempo. Y sin embargo, sigues sintiendo que eres la misma persona. ¿Por qué? ¿Por qué algo tan inestable produce una sensación tan fuerte de continuidad? Esa es la pregunta que vuelve peligrosa esta conversación. Porque si tu identidad depende solamente de cierta organización temporal de materia y energía, entonces la muerte deja de parecer una aniquilación absoluta. Empieza a parecer otra cosa. Una desconfiguración. Un cambio de estado. Un colapso del patrón. Y cuanto más observas esa posibilidad, más difícil se vuelve ignorar algo profundamente perturbador. Quizá el universo nunca prometió conservar la versión de ti que aprendiste a defender. Quizá la conciencia no sea una entidad atrapada dentro del cuerpo. Quizá sea un fenómeno emergente sostenido por equilibrio. Como una llama. La llama parece una cosa estable, pero no lo es. El fuego existe porque hay intercambio constante. Gas, oxígeno, calor, reacción química. Todo cambia a cada instante y aún así percibes continuidad. Pero cuando el proceso deja de sostenerse, no preguntas a dónde se fue la llama. El patrón simplemente deja de ocurrir. Y tal vez la muerte se parece mucho más a eso de lo que estamos dispuestos a aceptar. Lo inquietante no es pensar que morirás. Lo inquietante es sospechar que tu identidad podría ser mucho más frágil, temporal y reorganizable de lo que te enseñaron. Y si alguna vez sentiste esa extraña incomodidad frente al universo, esa sensación de que algo en la realidad no encaja del todo con la versión simple que te contaron, entonces quizá este canal ya empezó a encontrarte antes de que decidieras quedarte. La mayoría de las personas cree tener miedo a la muerte. Pero eso no es completamente cierto. Si lo fuera, dormir sería insoportable. Perder el conocimiento sería una experiencia traumática. Cada anestesia sería interpretada como un abismo imposible de soportar. Y sin embargo no ocurre así. Lo que realmente produce terror no es el vacío. Lo que produce terror es otra cosa mucho más específica. La posibilidad de dejar de ser quien crees que eres. Ese es el núcleo del problema humano. Porque tu mente no solo quiere seguir existiendo. Quiere conservar continuidad. Quiere sentir que hay una línea estable uniendo al niño que fuiste, a la persona que eres ahora y a la versión futura que imaginas llegar a ser. Necesita una narrativa. Necesita un personaje central. Necesita un yo. Por eso pasas tanto tiempo defendiendo identidades. No importa si son políticas, emocionales, sociales o personales. Cada una funciona como una estructura de estabilidad psicológica.
Una forma de evitar el caos interno que aparecería si admitieras que gran parte de lo que llamas personalidad podría ser mucho más flexible de lo que parece. El ser humano no soporta fácilmente sentirse reemplazable. Necesita pensar que hay algo único, sólido e irrompible dentro de sí mismo. Algo que continúe aunque cambien los años, el cuerpo, las relaciones o las circunstancias. Algo que pueda mirar al universo y decir, yo sigo aquí. Pero hay una grieta incómoda en esa sensación. Tu identidad cambia constantemente. Tus gustos cambian. Tus miedos cambian. Tus recuerdos cambian cada vez que los recuerdas. Tus células cambian. Tu percepción del mundo cambia. Incluso las historias que cuentas sobre tu pasado cambian con el tiempo. Y aún así, algo dentro de ti insiste en sentirse permanente. ¿Por qué? Tal vez porque el cerebro necesita simplificar. Imagínate intentando vivir mientras percibes cada microcambio interno que ocurre en ti segundo a segundo. Sería insoportable. Tu mente necesita comprimir información para mantener estabilidad funcional. Necesita crear la ilusión de una continuidad estable aunque todo esté moviéndose. Como una película. Cada fotograma es distinto, pero la velocidad genera la sensación de movimiento continuo. Tal vez tu identidad funciona igual. Tal vez el yo no sea una entidad sólida. Tal vez sea una secuencia tan rápida y coherente que produce la sensación de permanencia. Y eso vuelve la muerte mucho más inquietante. ¿Por qué entonces la pregunta deja de ser voy a desaparecer? Y se convierte en ¿qué parte de mí realmente permanecía unida? Piensa en esto. Si un accidente altera ciertas conexiones neuronales, tu personalidad puede cambiar. Si ciertas regiones del cerebro dejan de funcionar, puedes olvidar quién eres. Puedes perder emociones, recuerdos, lenguaje o incluso la sensación de reconocer tu propio rostro. Eso significa que gran parte de tu identidad depende de organización biológica precisa. No de esencia. No de permanencia. De estructura. Y el problema psicológico más profundo aparece justo ahí. Porque entonces entiendes algo difícil de soportar. Quizá el miedo a la muerte nunca fue miedo a dejar de existir. Quizá fue miedo a descubrir que el yo siempre dependió de un equilibrio temporal que podía romperse. Mucho antes de que existieran telescopios, escáneres cerebrales o ecuaciones sobre entropía, el ser humano ya estaba obsesionado con una pregunta imposible. ¿Qué queda de nosotros cuando todo termina? No era curiosidad científica. Era desesperación psicológica. Porque hay algo profundamente insoportable en reconocer que tu vida puede ser temporal. Que tus recuerdos, tus vínculos, tus heridas y todo aquello que consideras importante podrían desaparecer algún día sin alterar el funcionamiento del universo. La mente humana necesitaba una respuesta que pudiera soportarse emocionalmente. Y así comenzaron a surgir las primeras ideas de permanencia. Almas eternas. Reencarnaciones. Cielos infinitos. Conciencias inmortales. Dimensiones espirituales donde la identidad continuaría intacta después de la muerte física. Distintas culturas. Distintas narrativas. Misma necesidad. La necesidad de creer que el yo no puede romperse. Porque aceptar que la identidad podría depender del cuerpo resultaba demasiado perturbador. Era más tranquilizador imaginar que existe una esencia separada de la materia, una especie de núcleo invisible capaz de sobrevivir intacto incluso cuando el organismo desaparece. Y durante siglos, esa idea funcionó. No necesariamente porque fuera verdadera, sino porque ofrecía estabilidad psicológica frente al miedo más antiguo de todos, el miedo a dejar de ser alguien. Pero luego ocurrió algo incómodo. La ciencia empezó a observar el universo sin preocuparse por proteger el ego humano. Y cuanto más observaba, más evidente se volvía algo extraño. La naturaleza no parece funcionar a través de permanencias absolutas. Funciona mediante procesos. Todo cambia. Las estrellas nacen y mueren. Los continentes se desplazan. Las especies evolucionan. Los cuerpos se degradan. Incluso las partículas subatómicas aparecen y desaparecen dentro de fluctuaciones imposibles de percibir directamente. Nada permanece idéntico.
Lo que existe son continuidades dinámicas, patrones temporales, organizaciones que duran un tiempo antes de transformarse en otra cosa. Eso chocaba directamente con la necesidad psicológica humana de sentirse estable. ¿Por qué si el universo entero opera mediante cambio constante, entonces por qué nuestra identidad sería diferente? Esa pregunta empezó a perseguir a filósofos, físicos y neurocientíficos durante siglos. Heráclito decía que nadie puede entrar dos veces al mismo río porque tanto el río como la persona ya cambiaron. Buda hablaba de la impermanencia como característica fundamental de la existencia. David Hume cuestionaba la idea de un yo sólido y proponía que la mente es solamente un conjunto cambiante de percepciones. Y mucho tiempo después, la neurociencia comenzaría a encontrar evidencias incómodamente compatibles con esas intuiciones antiguas. Tal vez nunca hubo un núcleo fijo. Tal vez solo hubo continuidad aparente. El problema es que tu cerebro no fue diseñado para convivir cómodamente con esa idea. Necesita simplificar el caos para poder funcionar. Necesita convertir procesos complejos en identidades reconocibles. Necesita estabilidad narrativa. Por eso la ilusión de permanencia se siente tan real. Porque sin ella, gran parte de tu seguridad psicológica colapsaría. Tus planes perderían certeza. Tus recuerdos perderían rigidez. Tus emociones dejarían de parecer propiedades permanentes. Incluso tu sufrimiento cambiaría de significado. Y ahí aparece el punto más inquietante de todos. Tal vez el universo nunca prometió conservar tu forma actual. Tal vez la permanencia siempre fue una historia que el ser humano necesitó contarse para no sentirse completamente expuesto frente al cambio. Tu cerebro está haciendo algo extraño mientras escuchas esto. Está intentando protegerte. No de un depredador. No de una caída. No de una amenaza física inmediata. Está intentando proteger la imagen mental que tienes de ti mismo. Porque para el cerebro, la identidad también es una forma de supervivencia. Esa es una de las revelaciones más incómodas de la neurociencia moderna. La sensación de ser alguien no aparece necesariamente porque exista un núcleo fijo dentro de ti. Puede aparecer simplemente porque el sistema nervioso necesita construir continuidad para funcionar con estabilidad. Tu cerebro no percibe la realidad de manera directa. La interpreta. Recibe cantidades absurdas de información cada segundo y elimina casi todo. Filtra estímulos, completa vacíos, corrige errores y construye una versión simplificada del mundo que sea útil para sobrevivir. No busca verdad absoluta. Busca eficiencia. Y hace exactamente lo mismo contigo. La identidad que experimentas podría ser una representación funcional creada por el cerebro para organizar pensamientos, emociones, recuerdos y comportamiento dentro de una narrativa coherente. Una interfaz. Un modelo interno. Algo parecido al escritorio de una computadora. Ves iconos simples porque sería imposible operar directamente sobre millones de procesos invisibles al mismo tiempo. La interfaz no es la realidad completa del sistema. Es una traducción manejable. Tal vez el yo funciona igual. Eso explicaría algo inquietante: la identidad puede alterarse radicalmente cuando ciertas estructuras cerebrales cambian. El caso de Phineas Gage se volvió famoso precisamente por eso. Después de que una barra de hierro atravesara partes de su cerebro en 1848, su personalidad cambió drásticamente. Seguía vivo. Seguía recordando muchas cosas. Pero ya no parecía la misma persona para quienes lo conocían. ¿Qué había cambiado realmente? No el alma. No la esencia. La organización neuronal. Y ese no fue un caso aislado. Pacientes con daño en regiones específicas del cerebro pueden perder la capacidad de reconocer emociones. Otros dejan de experimentar empatía. Algunos olvidan recuerdos autobiográficos completos mientras conservan habilidades intactas. Existen personas capaces de hablar perfectamente pero incapaces de comprender el significado emocional de las palabras. Cada uno de esos casos apunta hacia la misma dirección incómoda. Gran parte de lo que llamas identidad depende de patrones físicos extremadamente precisos. Eso también aparece en experimentos más modernos.
Benjamin Libet descubrió que el cerebro inicia actividad relacionada con decisiones antes de que la persona sea consciente de haber decidido. Es decir, parte de tu sensación de control podría ser posterior al proceso neurológico real. Tu mente siente que eligió. Pero el cerebro ya había comenzado el movimiento. Ese hallazgo abrió una pregunta perturbadora. ¿Cuánto de tu experiencia consciente es realmente autoría, y cuánto es interpretación posterior? Mientras más investiga la neurociencia, más difusa se vuelve la frontera entre identidad y proceso biológico. La conciencia deja de parecer un objeto estable escondido dentro del cuerpo. Empieza a parecer un fenómeno emergente. Algo que surge cuando suficiente complejidad neuronal se organiza de determinada manera. Como un huracán. El huracán tiene forma, movimiento y comportamiento reconocible. Puede señalarlo y darle un nombre. Pero no existe como una pieza sólida. Existe como proceso dinámico sostenido por interacción constante. Y cuando las condiciones cambian, el huracán desaparece. No porque algo lo destruya desde afuera. Porque el patrón dejó de sostenerse. Tal vez tu identidad se parece más a eso de lo que imaginabas. La física tiene una característica inquietante. No le importa cómo te sientes respecto a la realidad. No adapta sus leyes para proteger la necesidad humana de permanencia. No suaviza conclusiones para que el ego pueda dormir tranquilo. Simplemente describe procesos. Y cuando observas esos procesos con suficiente atención, la idea clásica de muerte empieza a deformarse. Porque en términos físicos, desaparecer no es tan sencillo como creemos. La materia no se esfuma mágicamente. La energía no se anula. El universo entero parece funcionar mediante transformaciones constantes donde las formas cambian, pero los componentes continúan participando en nuevas configuraciones. Eso significa que tu cuerpo no es un objeto aislado del cosmos. Es una reorganización temporal del cosmos. Los átomos que ahora forman tus manos existían mucho antes de que nacieras. El carbono de tus células fue creado en explosiones estelares hace miles de millones de años. Cada partícula que compone tu organismo atravesó incontables estados antes de llegar aquí. Literalmente estás hecho de restos de estrellas. Pero hay algo todavía más extraño. Tu cuerpo actual ya no es el mismo cuerpo que tenías hace años. Gran parte de sus átomos fueron reemplazados mediante intercambio constante con el entorno. Respiración, alimentación, regeneración celular, metabolismo. Todo participa en un flujo continuo de materia. Y aún así, sigues sintiéndote tú. ¿Por qué? Porque la continuidad parece depender más de la organización que de las piezas específicas. Imagina una ciudad. Los habitantes cambian. Los edificios se modifican. Las calles se reconstruyen. Los negocios desaparecen y otros aparecen. Décadas después, casi ningún componente original sigue presente. Y sin embargo, la ciudad conserva cierto patrón reconocible. La identidad emerge de relaciones, no de permanencias absolutas. La física encuentra algo parecido en casi todas partes. Las estrellas mantienen forma durante millones de años porque existe un equilibrio entre fuerzas opuestas. Cuando ese equilibrio se rompe, la estrella cambia de estado. Puede colapsar, explotar o transformarse en otra estructura cósmica completamente distinta. Lo mismo ocurre con organismos vivos. Tu cuerpo es un sistema extremadamente complejo luchando constantemente contra la entropía. La entropía es una de las ideas más brutales del universo físico. Los sistemas tienden naturalmente hacia estados de mayor desorden. Mantener estructura requiere energía. Mantener organización requiere intercambio constante con el entorno. La vida es, en cierto sentido, una resistencia temporal frente al desorden. Pero ninguna resistencia es infinita. Con el tiempo, los mecanismos que sostienen organización comienzan a fallar. El cuerpo pierde capacidad de reparación. El equilibrio interno se deteriora. El patrón deja de sostenerse con la misma estabilidad. Eso es lo que llamamos muerte biológica. No una desaparición absoluta. Un colapso organizacional. La materia sigue ahí. La energía sigue transformándose.
Las partículas continúan participando en el universo. Lo que desaparece es la estructura específica que permitía producir conciencia, memoria e identidad. Y esa diferencia es enorme. Porque obliga a reformular la pregunta más antigua de todas. Tal vez no deberíamos preguntar qué pasa después de morir. Tal vez deberíamos preguntar: ¿qué significa realmente ser una forma temporal dentro de un universo donde nada permanece idéntico? La física no responde con consuelo. Pero sí deja algo claro. El universo no destruye las cosas de la manera simple en que imaginamos. Las reorganiza. Ahora viene la parte más incómoda. Porque hasta este punto todavía puedes refugiarte en una idea tranquilizadora, aunque el cuerpo cambie, aunque la materia se reorganice y aunque el cerebro funcione como un proceso dinámico. Aún podría existir un yo auténtico observando todo desde algún lugar interno. Algo estable. Algo central. Algo verdaderamente tuyo. Pero ¿y si ese centro nunca existió? Esa posibilidad cambia por completo la conversación. Porque entonces la muerte ya no sería la destrucción de una identidad sólida. Sería la interrupción de una ilusión de continuidad que siempre dependió de condiciones temporales. Piensa en cómo experimentas tu vida. Sientes que hay un observador constante detrás de todos tus pensamientos. Una presencia silenciosa que permanece mientras cambian las emociones, los años y las circunstancias. Ese observador parece tan evidente que casi nadie lo cuestiona. Pero la neurociencia y la filosofía llevan mucho tiempo chocando con un problema extraño. Cuando intentas encontrar ese yo de manera precisa, empieza a desvanecerse. Encuentras recuerdos. Encuentras emociones. Encuentras impulsos. Encuentras narrativas. Encuentras procesos neuronales. Pero no encuentras un núcleo fijo separado de todo eso. Es como intentar localizar el centro exacto de un remolino usando solamente el agua que lo compone. El remolino existe. Puedes verlo. Puedes describirlo. Pero no puedes aislar una pieza sólida llamada remolino independiente del movimiento. Tal vez la identidad humana funciona de forma parecida. Quizá el yo no sea una entidad. Quizá sea una actividad. Un fenómeno emergente generado por interacción constante entre memoria, percepción, lenguaje, emociones y procesamiento cerebral. Eso explicaría por qué la conciencia parece continua incluso mientras cambia todo lo demás. También explicaría por qué esa continuidad puede fracturarse. Algunas personas experimentan despersonalización y sienten que observan su vida desde afuera. Otras pierden completamente la sensación de familiaridad consigo mismas después de ciertos traumas. En enfermedades neurodegenerativas, partes enteras de la personalidad desaparecen gradualmente. No porque alguien robe el alma. Porque el patrón empieza a alterarse. Y aquí aparece el verdadero giro inquietante. Si tu identidad depende de organización temporal, entonces la muerte no es la única forma de dejar de ser quien eres. Eso ya está ocurriendo constantemente. Cada experiencia importante reorganiza tu mente. Cada pérdida modifica tu estructura emocional. Cada recuerdo reescrito altera la narrativa interna que sostiene tu sensación de continuidad. Psicológicamente, mueres muchas veces antes de morir biológicamente. La diferencia es que el cerebro genera suficiente estabilidad narrativa para ocultarlo. Te cuenta una historia coherente. Te hace sentir continuidad aunque estés cambiando todo el tiempo. Porque sin esa ilusión funcional, sería muy difícil soportar la existencia. Pero ahora imagina esto. Si el yo es realmente un proceso emergente sostenido por organización temporal, entonces el universo produjo algo extraordinariamente extraño. Materia capaz de experimentar la sensación de ser una identidad individual mientras participa en un flujo constante de cambio. Eso significa que tu conciencia podría no ser una excepción a la naturaleza. Podría ser una de sus expresiones más complejas. Y quizá ahí está la parte más perturbadora de todas. No en descubrir que eres temporal, sino en descubrir que la sensación de ser permanente pudo haber sido solamente una estrategia biológica para tolerar el caos. Hay momentos en los que la teoría deja de parecer abstracta. Momentos donde la idea del yo comienza a romperse frente a evidencia observable.
No en debates filosóficos. No en libros de metafísica. En hospitales. En laboratorios. En cerebros reales. Y lo inquietante es que muchos de esos casos apuntan hacia la misma conclusión. La identidad humana parece mucho más frágil y modificable de lo que intuimos. Uno de los ejemplos más perturbadores ocurrió en pacientes sometidos a cirugías de cerebro dividido. Para tratar epilepsias severas, algunos médicos cortaron el cuerpo calloso, la estructura que conecta a ambos hemisferios cerebrales. El resultado fue desconcertante. Los hemisferios comenzaron a comportarse de manera parcialmente independiente. En ciertos experimentos, una mano realizaba acciones que la otra parecía no comprender. Algunos pacientes podían señalar información con una mano mientras verbalmente afirmaban no haber visto nada. Como si coexistieran dos procesos de interpretación dentro del mismo cuerpo. Eso abrió una pregunta aterradora. Si la sensación de unidad puede fragmentarse mediante cambios físicos específicos, ¿qué tan sólida era realmente esa unidad? Pero hay casos todavía más extremos. El síndrome de Cotard provoca que algunas personas crean estar muertas. No metafóricamente. Literalmente. Caminan, hablan y respiran mientras sienten que ya no existen o que partes de su cuerpo desaparecieron. La biología continúa funcionando. La sensación de identidad colapsa. Eso demuestra algo inquietante, la experiencia de ser alguien vivo depende de ciertos patrones cerebrales específicos. Cuando esos patrones se alteran, incluso la percepción básica de existencia puede deformarse. El síndrome de Capgras es igual de perturbador. Personas afectadas reconocen visualmente a sus familiares, pero sienten que fueron reemplazados por impostores idénticos. El rostro sigue siendo el mismo. Lo que desaparece es la conexión emocional que producía familiaridad. La realidad física permanece. La experiencia subjetiva cambia por completo. Entonces aparece una pregunta imposible de ignorar. Si modificar conexiones neuronales puede alterar amor, memoria, identidad y percepción de realidad, ¿qué parte del yo era realmente independiente del cerebro? Los experimentos de Benjamin Libet también generaron enorme controversia. Sus investigaciones mostraron actividad cerebral relacionada con decisiones antes de que las personas fueran conscientes de haber decidido. El cerebro iniciaba el proceso. La conciencia parecía enterarse después. Eso no significa necesariamente que el libre albedrío no exista, pero sí vuelve mucho más compleja la relación entre identidad y control consciente. Tal vez la mente narrativa no dirige completamente el sistema. Tal vez interpreta procesos más profundos después de que ocurren. Incluso la memoria resulta menos estable de lo que imaginamos. Elizabeth Loftus demostró que recuerdos completos pueden modificarse o implantarse mediante sugerencias adecuadas. Muchas personas terminan convencidas de experiencias que nunca ocurrieron realmente. Eso significa que parte de tu autobiografía podría ser reconstrucción, no registro exacto. Y aún así, esa autobiografía sostiene gran parte de tu identidad. Ahora junta todas esas piezas. Conciencia fragmentable. Memoria modificable. Identidad alterable. Percepción manipulable. Sensación de unidad dependiente de estructuras físicas. La conclusión empieza a volverse incómodamente clara. El yo no parece comportarse como una esencia fija escondida dentro del cuerpo. Parece comportarse como un fenómeno emergente extremadamente sensible a la organización del sistema. Y cuando el sistema cambia lo suficiente, la experiencia de ser tú también cambia. Tal vez hemos entendido mal la existencia desde el principio. Tal vez el error no fue pensar demasiado en la muerte. Tal vez el error fue imaginar la vida como algo sólido. Porque casi toda nuestra cultura gira alrededor de una idea silenciosa, que las cosas verdaderamente importantes deberían permanecer. Relaciones, identidades, recuerdos, cuerpos, vínculos. Queremos estabilidad. Queremos continuidad. Queremos sentir que existe algo fijo detrás del movimiento. Pero el universo parece operar de otra manera. Nada permanece exactamente igual. Ni siquiera aquello que parece inmóvil. Las montañas se erosionan lentamente. Las estrellas consumen su combustible.
Las galaxias se alejan entre sí. Los océanos cambian. Las especies evolucionan. Los cuerpos envejecen. La mente se reorganiza sin detenerse. La realidad no parece construida sobre permanencia. Parece construida sobre transformación continua. Y si eso es cierto, entonces la muerte no sería una anomalía dentro de la existencia. Sería una consecuencia natural de cómo funciona todo. Heráclito decía que el cambio no es una característica secundaria del universo. Es su esencia. El problema es que la mente humana necesita estabilidad psicológica, así que convierte procesos dinámicos en objetos mentales aparentemente sólidos. Nombramos cosas. Creamos categorías. Decimos árbol, persona, océano, yo. Pero esas palabras generan una ilusión de rigidez que la realidad física no necesariamente comparte. Un árbol no es una cosa estática. Es intercambio constante de agua, energía, minerales y materia orgánica. El océano tampoco es un objeto fijo. Es movimiento continuo. Incluso una piedra participa en procesos químicos y físicos lentísimos que terminan modificándola. Quizá contigo ocurre lo mismo. Quizá tu identidad no sea un objeto permanente atravesando el tiempo. Quizá sea una estabilidad temporal dentro de un flujo de transformaciones. Eso redefine completamente lo que significa existir. Porque entonces existir no sería poseer una esencia eterna. Sería sostener cierto patrón durante un intervalo limitado. Como una melodía. La melodía parece tener identidad reconocible, pero no existe como un objeto sólido. Existe mientras ciertas relaciones entre sonidos se mantienen organizadas. Cuando la secuencia termina, no preguntas dónde vive la melodía. El patrón simplemente dejó de manifestarse. Y tal vez la conciencia humana se parece más a eso de lo que imaginamos. No una sustancia eterna atrapada dentro del cuerpo. Una forma temporal de organización capaz de producir experiencia subjetiva. Eso no vuelve la vida menos importante. La vuelve más extraña. Porque entonces cada instante de conciencia se convierte en algo improbable, materia organizándose de tal manera que puede percibir, recordar y preguntarse por sí misma. Eso es extraordinario. Pero también implica algo incómodo. La identidad no estaría garantizada por ninguna permanencia absoluta. Dependería de equilibrio. Y todo equilibrio puede romperse. La filosofía budista hablaba de impermanencia hace siglos. No como una idea pesimista, sino como una descripción fundamental de la realidad. El sufrimiento aparece cuando intentas aferrarte a formas que inevitablemente cambiarán. Tal vez por eso la muerte duele tanto psicológicamente. Porque amenaza la ficción de estabilidad sobre la que construimos sentido. Pero si observas más profundamente, quizá descubras algo inesperado. La vida nunca fue permanencia. La vida siempre fue transformación sostenida. Y comprender eso no elimina el miedo. Pero cambia radicalmente la manera en que interpretas lo que significa estar aquí. Entender todo esto debería cambiar algo dentro de ti. No como información curiosa para repetir en una conversación nocturna. No como filosofía estética para parecer más profundo en Internet. Debería cambiar la manera en que miras tu vida cotidiana. Porque si realmente eres una organización temporal y no una identidad fija, entonces muchas de las cosas que hoy consideras definitivas empiezan a verse distintas. Tus hábitos ya no son simples costumbres. Son mecanismos de reorganización. Cada pensamiento repetido fortalece ciertas conexiones neuronales. Cada emoción sostenida durante demasiado tiempo modifica la forma en que tu cerebro interpreta el mundo. Cada entorno moldea comportamientos, percepciones y respuestas internas. Te estás construyendo constantemente aunque no lo notes. Y eso significa algo importante. La identidad no es solamente algo que descubres. También es algo que practicas. Piensa en cuántas veces dices frases como yo soy así, siempre fui de esta manera o no puedo cambiar. Esas expresiones parecen describir una esencia permanente, pero muchas veces solo describen patrones repetidos el tiempo suficiente como para sentirse naturales. El cerebro ama la repetición. La repetición ahorra energía.
convierte comportamientos complejos en automatismos predecibles. Por eso los hábitos son tan difíciles de romper. No porque exista un destino fijo dentro de ti, sino porque el sistema aprende estabilidad mediante repetición. Y aquí aparece una consecuencia incómoda. Muchas personas pasan años defendiendo versiones antiguas de sí mismas simplemente porque les resultan familiares. Incluso cuando esas versiones las destruyen. Hay personas que continúan alimentando relaciones dañinas porque el sufrimiento conocido produce más seguridad psicológica que el cambio incierto. Otras mantienen identidades construidas alrededor del miedo, la culpa o el resentimiento porque dejar esas estructuras implicaría atravesar una especie de muerte interna. Porque cambiar profundamente se parece mucho a desorganizarse. Por eso el crecimiento real suele sentirse incómodo. No estás agregando solamente información nueva. Estás alterando patrones que sostenían tu sensación de identidad. Cada transformación importante exige cierto nivel de desestabilización psicológica. Una parte de ti necesita perder coherencia para que otra estructura pueda aparecer. Y quizá por eso tantas personas prefieren permanecer atrapadas en versiones limitadas de sí mismas antes que enfrentar la incertidumbre de reconstruirse. La mente interpreta lo desconocido como amenaza. Aunque lo conocido esté destruyéndote lentamente. Pero si observas la vida desde la lógica de la transformación, algo cambia. Dejas de pensar en identidad como prisión. Empiezas a verla como proceso. Eso no significa que puedas convertirte mágicamente en cualquier cosa. Tu biología, tu historia y tu entorno influyen profundamente en ti. Pero sí significa que el yo es más flexible de lo que solemos admitir. Tus pensamientos te reorganizan. Tus vínculos te reorganizan. Tu atención reorganiza tu mente. Incluso ahora, mientras escuchas esto, ciertas ideas podrían estar alterando la estructura desde la que interpretas tu existencia. Y tal vez esa sea una de las implicaciones más importantes de todas. Si la muerte es una desorganización inevitable, entonces vivir conscientemente podría consistir en elegir que mereces seguir organizándote mientras todavía tienes tiempo. ¿Qué ideas? ¿Qué hábitos? ¿Qué emociones? ¿Qué versiones de ti? Porque tarde o temprano el universo soltará la forma de todos modos. La pregunta es si llegarás a ese momento habiendo vivido como un patrón automático, o como alguien que al menos intentó observarse antes de desaparecer. Quizá nunca fuiste algo diseñado para durar. Quizá fuiste algo todavía más extraño. Una breve organización de materia capaz de hacerse preguntas sobre sí misma antes de volver a dispersarse. Piénsalo un momento. Durante miles de millones de años, el universo existió sin que nadie lo observara de esta manera. Estrellas explotando en silencio. Galaxias moviéndose lentamente en oscuridad absoluta. Materia reorganizándose una y otra vez hasta producir algo improbable. Conciencia. Y dentro de esa conciencia apareció algo aún más extraño. La sensación de identidad. La capacidad de mirar el mundo y decir yo. La capacidad de construir recuerdos, desarrollar vínculos, sentir miedo a desaparecer y preguntarse qué significa existir. Eso eres. No una excepción mágica separada del cosmos. Una expresión temporal del cosmos observándose desde dentro. Y tal vez ahí aparece la verdadera paradoja humana. Pasamos la vida intentando aferrarnos a una estabilidad que nunca estuvo garantizada. Defendemos identidades, acumulamos certezas y buscamos control como si el universo hubiera prometido conservar nuestras formas actuales. Pero nunca hizo esa promesa. Todo cambia. Todo fluye. Todo se reorganiza. La diferencia es que nosotros somos lo suficientemente conscientes como para sentir vértigo frente a ese hecho. Y aún así, seguimos amando. Seguimos creando. Seguimos imaginando futuros. Seguimos buscando sentido aunque sepamos, en algún nivel, que ninguna estructura permanece intacta para siempre. Tal vez eso no vuelve absurda la existencia. Tal vez la vuelve profundamente humana. Porque el valor de una experiencia no depende necesariamente de su duración. Una canción puede terminar y seguir transformándote años después. Un instante puede alterar una vida completa.
Una conversación puede reorganizar tu mente para siempre aunque dure solo minutos. La temporalidad no elimina significado. A veces lo crea. Y quizá entender eso cambie la manera en que miras tu propia vida. Tal vez no estás aquí para convertirte en algo eterno. Tal vez estás aquí para experimentar plenamente esta configuración irrepetible antes de que vuelva a transformarse. Tus pensamientos. Tus recuerdos. Tu forma particular de percibir la realidad. La manera exacta en que experimentas el amor, el miedo, la nostalgia o el silencio. Todo eso existe solo una vez. No porque seas inmortal. Precisamente porque no lo eres. Y cuando llegue el momento final, quizá la muerte no sea una fuerza oscura arrancándote del universo. Quizá sea simplemente el instante en que el patrón deja de sostenerse. La materia continúa. La energía continúa. El cosmos sigue moviéndose. Lo único que desaparece es esta forma específica de organización que aprendiste a llamar yo. Y aunque eso pueda parecer aterrador, también tiene algo extrañamente hermoso. Porque significa que haber estado aquí ya fue improbable. Haber sentido. Haber pensado. Haber amado. Haber dudado. Haber existido de esta manera exacta. Eso ya fue extraordinario. Y si este video logró alterar aunque sea un poco la manera en que percibes tu existencia, entonces no lo dejes terminar aquí. Suscríbete a Código Consciente y acompaña este viaje. Porque hay ideas que no sirven para entretenerte unos minutos. Sirven para reorganizar la forma en que entiendes la realidad. Y a veces, una sola idea puede cambiar silenciosamente la estructura completa de quien creía ser.